Muy buenas tardes, Paola. Me alegro muchísimo de verte y poder estar aquí contigo de nuevo. Bueno, pues solventar dudas, yo creo que tú eres el idóneo, ¿eh? Sobre todo para que nos expliques qué es el toque de queda. Bueno, pues la verdad que el toque de queda es importante dejar claro que no es una figura jurídicamente regulada como tal dentro de la legislación ni en ningún código de carácter legal en este país. El toque de queda se entiende por las aplicaciones que ha habido anteriormente, que es una limitación del tránsito y de la movilidad durante un espacio horario determinado. Eso sería diferente al confinamiento perimétrico que ahora mismo ha tenido lugar en Madrid y en otras zonas como por ejemplo La Rioja, Navarra o el que se espera establecer en la Comunidad Autónoma de Aragón con Huesca, Zaragoza y Teruel, que eso implicaría que aunque las personas pueden moverse con libertad dentro de un espacio determinado, no pueden salir más allá, fuera de las fronteras de ese espacio. Entonces el toque de queda sería algo así como una especie de confinamiento, pero circunscrito a un espacio horario determinado. Por ejemplo, desde las 9 hasta las 6, como el que tiene Francia, o desde las 12 hasta las 6, como el que se pretende estudiar aquí en España. Queda viene de la mano del estado de alarma. Si no hay estado de alarma, no hay toque de queda, ¿no? Sí y no. Ahí hay un debate entre los juristas porque la legislación no es del todo clara. Primero, la legislación que lo regula es muy antigua. La que regula el estado de alarma, excepción y de sitio es del año 81, mientras que la ley que regula las medidas a tomar para las emergencias sanitarias es del año 86. Según se establece en la primera, en la del 81, la del estado de alarma, se tendría que establecer el estado de alarma de excepción o de sitio para poder recurrir al instrumento del confinamiento o, en este caso, del toque de queda, porque se estarían limitando o afectando los derechos fundamentales, ya sea para una comunidad o para todo el país. Sin embargo, en la legislación que regula las medidas en la emergencia sanitaria hay un artículo, el artículo 3, que establece que se pueden aislar o establecer restricciones en la movilidad de los enfermos. Entonces, hay autores, hay juristas, hay abogados que piensan que ese artículo se podría emplear para modificar la capacidad de movimiento de las personas a instancia de la comunidad autónoma y mediante la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Yo no soy de los que piensa eso. Yo soy de los que cree que la ley de estado de alarma, excepción y sitio es bastante clara y que en tanto que se está afectando un derecho fundamental, tendría que establecerse el estado de alarma, ya sea en la comunidad en la que se pretenda establecer el toque de queda o, en este caso, en toda España, si realmente lo que prevé el gobierno llegara a efectuarse y a cumplirse. Es una limitación de libertades, de eso no hay duda. La situación que hay ahora mismo no es buena. De hecho, ya se ha recurrido al tema del confinamiento, que es una limitación de libertad completa y absoluta. Lo que pasa es que, claro, la situación, siendo mala, desde luego no es envidiable para quien tiene que tomar decisiones. Y creo que mi simpatía por el gobierno actual está fuera de toda duda respecto a que es inexistente. Pero, por otra parte, hay que ser objetivo. Y tomar ese tipo de decisiones es muy complicado. Y si el gobierno tuviera que optar en un confinamiento, tuviera que optar sobre un toque de queda, pues realmente tendría que utilizarse un instrumento menos gravoso. Es decir, que de cara a tener que optar entre el confinamiento total, otra vez, lo que haría un daño irreparable a la hostelería y al turismo, por no hablar de la automovilística, que es el 21% del PIB español, el toque de queda se puede plantear como una medida entre medio que puede, de alguna forma, tratar de ayudar a corregir la situación, sin perjuicio de que el gobierno se reserve para sí mismo otros instrumentos en el caso de que el número de contagios suba. Vamos, que ya mucha gente dice, ya lo único que nos queda ya es el estado de sitio, que mucha gente confunde con el toque de queda, pero vamos, no tiene nada que ver, explícanoslo. No, vamos a ver, hay que tener claro que son 3 estados de limitación de libertades los que se prevé en la legislación del 81. Está el estado de alarma, que es el que hemos tenido, que ese sirve para imponer restricciones al movimiento o a la capacidad de moverse libremente de la gente en un espacio determinado durante un tiempo determinado. Luego está el estado de excepción, que son medidas mucho más gravosas y eso implicaría
que el Gobierno tiene la facultad de establecer la suspensión de los derechos fundamentales, como en este caso sería el tránsito, durante un periodo de tiempo, pero una suspensión, o sea, sería algo mucho mayor que una limitación. Y luego está el estado de sitio, que ese es equivalente al estado de guerra, que faculta al Gobierno para delegar la administración civil en la administración militar. Entonces, el estado de sitio ahora mismo es absolutamente implanteable por motivos lógicos, pero el estado de excepción sí podría llegar a aplicarse si las medidas que implican el estado del alarma se mostraran insuficientes para poder conseguir el objetivo. En todo caso, yo creo que un estado de alarma generalizado o un estado de excepción sería algo muy difícil de soportar por la gente, por la economía y porque la gente en sí mismo, psicológicamente, no estaría en posición de aceptarlo después de pasarse 2 meses y medio confinados y sin salir de casa. Pablo, ¿el toque de queda se anuncia porque se va a producir, tú crees? Yo creo que se está valorando muy seriamente, ¿de acuerdo? Al margen del alarmismo político a la que está sujeta la situación, como no puede ser de otra forma. Sin embargo, hay una cuestión que quisiera destacar, y es que el Gobierno ha abierto la posibilidad al establecimiento del toque de queda porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya lo ha barajado. Y para que sea una muestra muy palpable de cómo incluso las decisiones más sagradas están sujetas al cálculo político, lo que le ha dicho el Gobierno de Sánchez al Gobierno de Ayuso, y evidentemente como dardo envenenado a la Dirección Nacional del PP, es que solamente estaría dispuesto a avenirse al toque de queda en caso de que el PP le garantizara que lo va a apoyar con sus votos y que en ningún momento le va a dar el no, para no dejarle, como quien dice, con los pantalones bajados una vez que adopte una medida que va a ser impopular para el poderoso sector de la industria, de la hostelería y del turismo. ¿Hacemos una porra? ¿Será en noviembre? Hombre, yo la verdad he aprendido a ser escéptico con el tema de lo de las porras, porque al fin y al cabo, tal y como están las cosas, el escenario, por más imprevisible que sea, puede ser valorable o puede que no. Es decir, ahora mismo lo cierto es que nadie sabe nada. Yo creo que es viable que se establezca para el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque está claro que el número de contagios sube y que el confinamiento y las medidas de limitación van a ir a la par de la incapacidad de la sanidad pública para dar cabida a la gente que vaya entrando en ella. Entonces, yo creo que el elemento de juicio verdaderamente importante para valorar si eso se va a producir o no es si la sanidad pública, si los hospitales públicos de la comunidad autónoma en cuestión o de todo el país se colapsan o no. Si hay un riesgo de colapso, se van a ir implementando medidas restrictivas de la libertad cada vez más grandes. Si por fortuna no sucede lo impensable y la situación remite, no creo que haya necesidad de prolongarlo más. Sin embargo, hay una última cosa que quisiera añadir, si se me permite, y es que si hay toque de queda con estado de alarma, pasa algo parecido a lo del confinamiento. Para poder seguir prorrogándose tendría que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, de manera que se necesitaría mayoría simple para poder prolongarlo 15 días más. Si eso no se da o el PP votase en contra, porque tiene 88 diputados, esas medidas no podrían seguir prorrogándose, no podrían seguir implementándose.